Y pues, amado Padre, yo quiero agradecerte por la oportunidad que tengo en este momento de testificar y de hablar de las grandezas que tú has hecho en mi vida, amado Padre. Te doy gracias al pastor Gama, a la pastora Nikki, al liderazgo de esta iglesia, los servidores y a todas las personas que componemos Comunidad Cristiana. Quiero agradecer muy especialmente a mi compañero de vida, a Javi. Gracias por la paciencia y pues por perdonarme cada día, todos los días me equivoco y desde el día 1 pues has tenido la paciencia y mucha compasión, así que yo doy gracias a Dios porque en tu carácter yo experimento la gracia de Dios. Pues quiero decir con mucha honestidad que el estar aquí pues impone, pero dice la palabra de Dios en Daniel 4, del 2 al 3, que conviene que no solamente yo, sino cada uno de nosotros declaremos la obra de Dios en nuestras vidas. Y voy a decir algo como un youtuber o un bloguero de estos tiempos. No pretendo curar, ni enseñar, ni recetar a nadie, pero encuentro en la Biblia mucha evidencia de mujeres que por voluntad de Dios dieron la palabra que en ese momento Dios estaba dando a una situación determinada. Así que pues no estoy aquí para eso, pero sí para compartir a manera personal la obra de Dios en mi vida y el dar testimonio, claro, con mucho respeto a las personas que han sido parte de mi historia. Como todos sabemos, en las últimas semanas el pastor Gama nos ha estado predicando acerca de la sanidad emocional, sanidad interior, sanidad de la familia, liberación a los hijos, sanidad a nosotros como padres. Y ha sido una serie tan beneficiosa que dan ganas de verdad de no despegarme de ahí hasta poder repasar y repasar, porque hace falta tanta sanidad dentro de mi interior, ¿verdad? Y precisamente por eso estoy aquí con ustedes, porque la obra de sanidad y de restauración que Dios ha hecho conmigo, pues la ha venido haciendo. Ha sido un proceso, sigue siendo un proceso y sin duda que lo terminará, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo, el día que Él venga o que sea su voluntad y me llame a mí a su presencia, al igual que a todos nosotros. Pero por lo pronto, pues esa obra continúa. Y quiero decir también que no es fácil, impone mucho estar aquí, porque lo primero que voy a hacer es hablar un poco acerca de lo que fue para mí la vida antes de conocer a Dios. Y tuve una niñez muy marcada por el rechazo, por el abandono, la violencia física, verbal también y emocional. Y yo experimenté, como muchos de ustedes, el vivir huérfano teniendo a mis padres en la casa. Esa fue una experiencia que me marcó. Me marcó porque pues viví en un hogar con un padre alcohólico y una mamá que poco a poco su carácter se fue deformando. Y hoy en día que pienso en la situación que viví en mi familia, puedo ver que se trata de algo generacional, que mis papás hicieron lo que pudieron con lo que ellos tenían y que les agradezco con todo mi corazón la formación que nos dieron con lo que ellos tenían. Pero estas cosas que yo viví en mi hogar me marcaron de una manera muy, muy peculiar y la quiero compartir, aunque no me siento bien de hacerlo. Quiero decir que no se siente bien, ¿verdad? No se siente bien en mi persona, pero se siente bien en mi espíritu porque sé que es la voluntad de Dios.
yo a muy temprana edad empecé a tener desórdenes alimenticios. Yo me refugié en la comida como si fuera una cobijita, como si fuera una anestesia. Desarrollé una adicción muy fuerte. Era un refugio en realidad para mí y no lo sabía. Los desórdenes alimenticios me acompañaron toda mi infancia. En la juventud empecé a dejar de comer. Ahora pues, se manifestó en muchas formas, ¿verdad? El dejar de comer, el buscar siempre la aceptación de los demás. Y la verdad es que yo perdí mi identidad. En mi juventud perdí mis valores también. Cosas que yo en mi mente hubiera querido hacer, las hice al revés, al contrario. Así que pues fue un tiempo oscuro en el que sí sufrí mucho con mis propias acciones. Y poco a poco me fui envolviendo en acciones que yo no pensaba, con las que yo no estaba de acuerdo, pero por aceptación, esa fue la manera en la que yo veo ahora que perdí mi identidad. Y después en el matrimonio, cuando ya me vine para acá a este país, empecé a notar una tendencia bien marcada de mi parte a la manipulación, al control, por temor al rechazo, por temor al abandono. Toda mi vida he vivido con temor a ser abandonada. Siempre he pensado que las personas que yo quiero y que son importantes para mí me van a dejar. Y es un pensamiento y es algo que me ha influido en el carácter, en las cosas que yo hago, que decido, en la forma que hablo. Y en mi matrimonio yo desarrollé como una tendencia a la defensiva, en donde yo, antes de que él me dijera, vamos a decir un ejemplo, antes de que yo pensara que él podía decirme, nos vamos a separar, yo traía siempre a la conversación la palabra divorcio. Y lo hacía por miedo, porque antes de que él me dijera a mí, yo lo decía. Y yo creo que Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y la forma en la que nos va a sanar, porque en una de las conversaciones esas, recuerdo que él me dijo, mírame muy bien, porque tú y yo nos vamos a morir juntos. Nosotros no nos vamos a divorciar, no nos vamos a separar. Y yo recuerdo que esas palabras a mí me desarmaron completamente y lloré mucho ese día porque entendí que estaba en mi mente esa obsesión con que yo iba a ser abandonada, con que yo iba a ser rechazada. No era real, ¿verdad? Pero esto yo lo empecé a vivir. Y otra de las cosas que me pasó fue que cuando nacieron nuestras hijas, las dos más grandes, yo empecé a ejercer con ellas el mismo maltrato que yo viví con mi mamá. Las palabras, las acciones. Fue un tiempo muy doloroso en el que yo podía ver que lo que yo sufrí ahora lo repetía. Y era una culpa que fue un tiempo en el que yo empecé a tomar medicamentos para la depresión porque se me hacía muy pesado de llevar esa culpa tan grande que sentía de ser una persona que yo no quería ser. Y ese tiempo de medicamentos para la depresión, pues así fue, sí me anestesiaban, no me enojaba, no lloraba, no tenía tristeza, pero tampoco tenía alegría, anestesiada completamente. Y pues esta fue la manera en la que yo medio sobrevivía antes de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, en donde en este punto, al conocer a Dios, pues muchas cosas cambiaron. Hubo un cambio maravilloso en mi vida, fue encontrar un lugar al cual pertenecer, significó para mí encontrarme con Dios, encontrarme con su palabra. Era todo un mundo tan nuevo, tan hermoso. Yo estaba encantada. Y recuerdo que una de las cosas que se notó tanto, cualquiera lo hubiera notado menos yo, la necesidad que yo tenía de aceptación, en donde yo podía hacer lo que fuera, lo que me dijeran,
porque yo necesitaba que me aceptaran. Y recuerdo haber hecho muchas cosas y hablado de formas que no estaba de acuerdo por aceptación. Y no lo sabía, ¿verdad? Ahora, aquí en este proceso, al llegar y conocer a Dios, me puedo identificar mucho con la historia de Saulo, el apóstol Pablo después, y pues en el capítulo 9 de Hechos, ahí está la historia completa y ustedes la conocen. Los que todavía no la conozcan, en el capítulo 9 la podrán leer mejor, pero a grandes rasgos, el apóstol que antes fue Saulo, su nombre es Saulo, de Tarso, porque era la ciudad de donde él nació, él era un escriba, un fariseo de la ley, estudioso, erudito, el hombre sabía la ley, las tradiciones, todo lo relacionado con su nación. Y él era perseguidor de la iglesia cristiana en ese momento, asolaba a los cristianos, los perseguía, los arrastraba a las cárceles, consintió la muerte de Esteban. Y él creía que servía a Dios, él pensaba que estaba sirviendo a Dios, hasta que en una de esas que consiguió cartas con los sumos sacerdotes para ir a perseguir a más cristianos, en el trayecto, en el camino, un resplandor lo tumbó del caballo y era la gloria del resplandor de Jesucristo. Y él, caído en el suelo, sin poder ver, le preguntó quién era y por qué, y quería saber qué era lo que estaba pasando. Y Jesucristo le habló: yo soy a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y una de las cosas con la que yo me puedo identificar con esta historia, en este momento de mi vida preciso, fue que literal así me pasó. Viví una década, esos 10 años en los que nos entregamos al servicio de Dios. Lo mejor que pudimos. Fuimos al colegio con el pensamiento de prepararnos para servir a Dios, y el propósito de poder serle útil. Pensaba yo que de esa manera yo estaba sirviendo a Dios. Y bueno, fueron años de mucha actividad, mucho trabajo, mucho activismo de la iglesia, y también mi persona se marcó hablando un lenguaje cristiano, vistiendo de una forma que se suponía era aceptable y cuidando de una apariencia externa. Esos 10 años yo recuerdo, y voy a decir esto, y aquí le pido al Espíritu Santo por las personas que todavía no tienen una experiencia con Él, porque para los que ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, sé que Él les va a ayudar a entender lo que voy a decir, pero sé que en redes sociales hay personas que tal vez todavía no tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Y en este momento yo le pido, amado Espíritu Santo, que tú tomes cuidado de todas las personas para que haya una edificación de tu persona. Yo en estos años recuerdo haber escuchado muy marcada la idea, era como una doctrina, como una enseñanza: si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, la evidencia va a ser que tú vas a hablar en lenguas. ¿Y qué creen para una persona como yo con tanta necesidad de aceptación? Me empeciné, lo lloré en oración: Dios, concédeme hablar en lenguas. Yo quería también eso, ¿verdad? Porque era la evidencia que todos decían que era la comprobación de tener el Espíritu Santo. Y sí sucedió.
llegó el día en que sucedió y fue maravilloso, es maravilloso el día de hoy. Pero imagínense ustedes por un momento a mi persona hablando en lenguas, llena del Espíritu Santo, pero no podía tener dominio de mi carácter. Y tristemente no recuerdo haber escuchado a ninguna persona, ni una sola vez, óiganlo bien, ni una sola vez que mencionaran siquiera de pasadita que el carácter de una persona es lo que verdaderamente refleja, que es la evidencia de que el Espíritu Santo vive adentro de la persona, que la persona tiene el carácter de Cristo. La palabra carácter no existía en lo que yo escuchaba, en el círculo en el que yo me relacioné para aprender de la palabra. Y pues así fue, yo no tuve conciencia como para procurar los cambios internos que se necesitan. Memoricé mucha palabra en esos años y fue bueno, pero pues seguí con el mismo carácter que antes. No procuré una transformación interna, ni siquiera me daba la idea de que la palabra de Dios, uno de los grandes propósitos de la palabra de Dios es la renovación interna del ser humano. Yo nomás me la memorizaba, pero no tenía entendimiento de lo que en el carácter pasa cuando uno lo procura. Y pues fue muy doloroso, ¿verdad? Porque con todo esto, ¿quién creen que se lastima inmediatamente? Pues la familia, los que vivían conmigo, mi esposo, mis hijos. ¿Por qué? Porque podía ser una persona que estaba sirviendo con tanta fidelidad, que tenía diferentes liderazgos y que pues yo era una persona que hablaba en lenguas y que yo hacía cosas que se suponía eran de parte de Dios, pero que en la casa yo podía tener el carácter más podrido que se puedan imaginar, eso sí, bien decorado con versículos de la Biblia, porque me lo sabía. Esto fue doloroso y es doloroso para mí decirlo en este momento porque me responsabilizo solamente a mí misma de esto, porque todo tenía como su momento, el momento que Dios tenía para cada cosa que en el proceso que nos lleva a cada uno de nosotros. Esto que les estoy contando tuvo un efecto en mis hijos, porque por ejemplo ellos decidieron no creer, ellos se apartaron de la fe, se sintieron lastimados, se sintieron desilusionados y ahí es donde yo me identifico con Saulo, ¿no? Porque llegó un momento en el que literal me vi en el piso y no podía ver. Ya no sabía para dónde ir, ya no sabía qué pensar, ya no sabía nada. Y en el lugar donde yo estaba, como que había un tope, era hasta ahí. Yo no veía a alguien que me pudiera enseñar lo que yo necesitaba. Y pues así como Saulo estuvo en el suelo, ¿verdad? Sin poder ver, y la voz de Jesucristo lo fue guiando y le dijo, te vas a ir, y le dio unas instrucciones bien precisas, porque un hombre llamado Ananías iba a orar por él y él iba a recobrar la vista. Y pues literal así fue como nosotros llegamos como familia a la oficina del pastor Gama. Por primera vez, yo escuché algo relacionado con el carácter. Yo tengo muy presente, le comentaba a mi esposo, varias predicaciones del pastor en esos días que se trataban precisamente de la paternidad de Dios, cómo se comporta una persona que es siervo de Dios, que es siervo nada más, y otra persona que es un hijo de Dios, la diferencia tan grande que hay. Y pues ahí nosotros empezamos a trabajar en la transformación interna. Recuerdo que
pues poco a poco se fue abriendo la conciencia y yo quiero agradecerle a Dios por los Ananías de esta generación y que Dios lo bendiga, Pastor Gama. Una de las primeras palabras que Dios le inspiró a decirnos fue que estábamos como una tortilla, no sé si se acuerda, quemada por un lado y cruda por el otro lado. ¿Y qué creen? Que el lado crudo era el carácter. Nos estábamos quemando en las muchas obras, en la mucha palabra y del carácter crudos. Haciendo obras de gente grande, espiritualmente, con un carácter y un chiquillo berrinchudo. Pues esa es mi experiencia. Y el proceso ha sido difícil, pero placentero, porque puedo ver la mano de un Dios tan misericordioso que ha cuidado cada detalle y que cuida cada detalle de cada uno de ustedes. En el proceso que se encuentren en este momento, tengan por seguro que Dios lo terminará hasta el día de Jesucristo, esa buena obra. Y pues bueno, nosotros en consejería, cosas muy bonitas nos pasaron. La relación familiar es otra, es algo muy bonito lo que en este momento vivimos con nuestras hijas. Me animo a decir, ¿verdad?, que ellos tienen experiencias con Dios por medio de nuestras acciones y que nuestro carácter y nuestra fe representa muy bien a Dios delante de ellos. ¿Cómo siento que hayan pasado tantas cosas para que llegáramos a este punto? Pero todo es bueno y todo ayuda para bien. Y pienso que Dios permitió todo eso, ¿no?, por lo que Él quiere formar en nosotros, que muchas veces nos va a doler el proceso y se necesita que nos duela. Entonces, en este momento, aunque nuestros hijos no están en Cristo, están en las manos de Dios. Y pues nosotros como padres hacemos nuestra parte. La parte que nos corresponde es bendecirlos todos los días, demostrarles el amor, la aceptación, que cuentan con nosotros para todo, aceptarlos como ellos son, con respeto, y sobre todo orar e interceder por ellos. Y pues una de las recientes adiciones que le he hecho yo a mi oración de fe es la declaración que el pastor nos ha estado motivando a hacer con la palabra, porque yo sí la necesitaba. En veces cuando estoy orando se me olvida y ahorita tengo todos los versículos que yo pienso acerca de ellos y cómo los veo. Y cuando yo los estoy leyendo, yo lloro. Yo lloro porque sé que esas palabras tienen un cumplimiento. Sé que todo tiene su momento, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos esperando lo que Dios hará. Yo ahora lo que quisiera compartir con ustedes, he batallado mucho con respecto a mi adicción a la comida, en el sentido de que ahí estoy intentándolo todos los días. Y vieran qué feo se siente hablarlo como es, porque yo no me siento bien, debo de decirlo así. Pero pues se necesita que lo diga como es. Esta parte de mi proceso de restauración que Dios tiene conmigo, pues ahí la trabajo todos los días. Todos los días tengo una compañera de oración con la que compartimos plan de alimentos y nos esforzamos todos los días. Y nos equivocamos, sí, y caemos, también seguro que sí, pero bien seguro que todos los días nos levantamos también y lo seguimos intentando. Y esto es así con todas las adicciones. La iglesia no estamos exentos de esto, porque por los traumas y por las heridas del alma, es muy, muy, muy marcada la tendencia a refugiarnos en una adicción para anestesiar el dolor. Pero sea la adicción que sea,
Dios tiene el poder para sacarnos de ahí. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es el mantener mi mente abierta en el tratamiento. Y lo quiero compartir así porque yo sé que si no aquí, a través de las redes sociales, alguien pueda estar pasando por esto. Nosotros como cristianos, yo personalmente me llegué a sentir que me faltaba la fe. ¿Por qué yo no puedo nomás orar y pedirle a Dios que me sane de esto y que suceda? Pero este es un proceso. Y una de las cosas con las que yo batallé fue con sentirme que era una persona falta de fe. Pero después fui entendiendo que así como si nos enfermamos de los ojos buscamos un especialista, un oculista, si se nos quebra un hueso tenemos que ir con un ortopedista y si nos enfermamos del corazón tiene que ser un cardiólogo. Pues así también hay fragmentaciones en el alma que sí vamos a necesitar también buscar un especialista y no es falta de fe. Yo agradezco mucho porque veo que Dios dirige las cosas a través de un libro que me regaló el pastor, se llama Hambre de Amor. Ese libro lo recomiendo para cualquier persona que esté pasando por una adicción y que no entienda qué es lo que sucede. A través de este libro yo encontré contacto con las clínicas Meyer. Ellos tienen consejería cristiana para adicciones, pero el tratamiento es un tratamiento cristocéntrico que la verdad es que pues es una de las cosas que necesitamos poner atención también en las heridas del alma. Y bueno, lo más importante que yo puedo compartir con ustedes de mi testimonio es el decirles que Dios me ha estado enseñando de una manera muy sencilla qué sucede cuando yo estoy en desánimo y qué sucede cuando yo no puedo, por alguna razón me siento imposibilitada para seguir adelante. Miren, yo en realidad en este momento al decirles a ustedes estoy dando testimonio de la luz en mi vida. Quisiera decir también, sabemos, ¿verdad?, que lo contrario de la luz pues son las tinieblas. Que nosotros como cristianos, si bien no podemos ser poseídos, sí podemos ser influidos y de alguna manera oprimidos. Esto sí se puede, y tan se puede que el enemigo lo hace. Y cuando hablamos de tinieblas, esto se va a referir a la ausencia de luz, porque las tinieblas pues comprenden una oscuridad total, falta de orientación, confusión, donde las personas al sentirnos en tinieblas se va a sentir como sin dirección, sin ánimo. Cosas bien simples como el desánimo, el enojo, la frustración, el encontrarle el negrito al arroz, el que nos moleste cualquier cosa. Esas cosas, entre ellas la tristeza, claro, también, el desánimo, el estar criticando y encontrarle a todo una forma de crítica. Todo esto habla de tinieblas. Y cada uno de nosotros las experimentamos en una diferente manera, pero a la final las tinieblas no son de Dios y no tienen que estar en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo he estado experimentando y, híjole, de todo corazón se los comparto, la forma tan bonita en la que abrir las escrituras, sin ánimo, sin querer a veces, abrir las escrituras, comenzar a declararlas, a leerlas, a escribir, a orarlas, a interceder con ellas. Viene siendo, ¿saben cómo? Como cuando llega uno a su casa, entras, luz apagada, todo oscuro. No se va a sentar a llorar en el sillón uno y decir, ay, qué oscuro está bien oscuro. No va a hacer uno eso, porque por lógica va al interruptor de la luz y la prende y ya.
Y para mí, de verdad, ha sido algo tan maravilloso poder descubrir en la práctica que cada vez que me siento desanimada y siento claramente que el enemigo está ahí poniendo tinieblas, el hecho de que yo me lamente, llore, le llame a alguien para desahogarme, no tiene ningún efecto. Las tinieblas van a seguir ahí. Pero si voy y prendo la luz, dice la palabra de Dios, no pueden prevalecer. Entonces, esto, como parte de mi testimonio, es lo que yo les comparto. El ir aprendiendo a que en los momentos difíciles, en lugar de buscar otros caminos, en lugar de buscar otras salidas, ya no está la tentación tan fuerte de hablarle a una amiga y decirle, hey, me siento así asado, me peleé tuve un problema X, me siento bien mal, dije algo que no debía. Ya no siento esa tentación, la verdad. Ya la verdad, es lo último que estoy haciendo en este tiempo, porque sé que no tiene ningún efecto, que al contrario, va a aumentar las tinieblas porque yo voy a hablar más de la cuenta. Entonces lo que sí hago es irme a un lugarcito donde yo sé que puedo prender la luz, yo sé cuál es el botón, sé que en el momento que yo lo active, Dios no se va a hacer el sordo, sino que su luz va a llegar a mi vida y lo que sea que esté sucediendo en ese momento, cambia la atmósfera, cambia la realidad de lo que está uno viviendo en ese momento. Aquí yo la verdad es que se necesita persistencia y a veces no la tenemos, pero no importa, siempre podemos volver a empezar. Dice la palabra de Dios que la vida de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora lo único que necesitamos es seguir progresando. No lo tenemos que hacer al 100 de bien ni nada, es nada más no rendirnos. Siempre que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos y continuar adelante. Comparto todo esto porque con honestidad, no porque ya lo haya alcanzado ni nada, pero una cosa sí alcanzo a distinguir ya clarita, como lo dice la palabra, olvidándome de la Mireya derrotista de atrás, que se rendía y se achicopalaba y le tenía miedo a ser abandonada y todo eso. No, ya no. Me olvido de todo eso y me estiro a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pues eso es estar aprendiéndolo todos los días. Tenemos al Maestro, Espíritu Santo, viviendo adentro de nosotros, 24 horas al día, 7 días a la semana. No estamos solos. Les doy muchas gracias por la paciencia y les doy muchas gracias al Pastor Gama por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que sé que todos tenemos una historia, pero es mi oración que todos y cada uno de nosotros lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuántos recibieron de la palabra de Dios? Amén. Digan conmigo, el verdadero cambio es de adentro hacia afuera. Así es, del corazón hacia las ramas para dar fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Repita conmigo esta frase que si se la lleva, es todo lo que habló a Mireya, le va a ser de mucha bendición. Es una frase dominguera, pero tiene mucha revelación. Primero la voy a repetir yo y luego la repite conmigo. Lo que crees, creas. Si lo que creas no transforma tu vida, quizás lo que crees no lo creas. Ojo, ojo. Lo que crees, creas.
Si lo que creas no transforma tu vida, quizás lo que crees no lo creas. Algunos los van a tener que tener mucha revelación lo que estoy hablando, ¿eh? Ahora diga conmigo, lo que crees, creas. Si lo que creas no transforma mi vida, quizás lo que crees no lo creas. Así es que el verdadero cambio en nuestras vidas, el carácter que hablaba es de adentro hacia afuera. Amén. Digan conmigo, a la raíz. Una vez más, Dios trabaja desde la raíz hacia afuera. Hace poquito le estaba dando una explicación a un trabajador y me dijo, mire pastor, esa telaraña cada semana la limpio. Y le dije, ¿de veras? Sí. Y le dije, ¿quieres que ya no haya telaraña allí? Dijo, me gustaría. Dije, mata la araña. Hay muchos que nada más se la pasan limpiando la telaraña, pero no tratas con la araña. Y cuando tú vas a la araña, a la raíz de la adicción, entonces ya no vas a tener que estar limpiando mucha telaraña. ¿Cuántos quieren matar la araña? ¿Cuántos desean un verdadero cambio como lo que Dios hizo en la vida de nuestra querida hermana? ¿Cuántos lo desean?